retomando un poquito lo que el Señor había propuesto en cuanto a lo que puso en los varones, era la capacidad de señorear. No, el pecado nos distorsionó todo y ¿verdad? Y empezamos con el pecado, nos hizo a veces a nosotros entrar a señorear cuando nosotros no tenemos realmente la capacidad de señorear. La mujer no está diseñada. Me encantaba cuando nos enseñaban cómo la fuerza del varón está en los hombros. Aquí el hombre, por eso el hombre puede cargar con todo, el hombre puede cargar con muchas tensiones, con muchas cosas, pero la fuerza de la mujer está en la cadera, porque nosotros, la fuerza para dar a luz está aquí. Entonces las fuerzas, cuando una mujer usa las fuerzas en una manera diferente, por eso hay tantas veces tanta enfermedad. Pero estamos volviendo al diseño original, ¿verdad? Estamos volviendo a ver el diseño original, y el diseño original era: Dios nos creó de tal manera que nosotros pudiéramos oír su voz. Mike, ahorita que venía platicando con él en la carretera, me estaba diciendo que cómo le había impactado en el testimonio de Jessica, los jóvenes, la pareja joven que vino de Guanajuato, cómo le había impactado a él el hecho de que pudieron oír tan claramente la voz de Dios. De eso se trata todo el libro, de la voz de Dios. La voz de Dios era directa con el hombre, ya han tenido ustedes oportunidad, y ustedes tienen que tener la oportunidad de estudiar bien cómo fue que hablaba con Adán, porque era algo impresionante y no eran muchas palabras, pero era todo el entendimiento de Adán, no estaba entenebrecido, porque no nomás es oír una voz, es que tú captes y entiendas lo que quiere decir cada palabra. Y todo esto empezó a raíz de lo que empezamos a estudiar de todo lo que es el lenguaje, porque el lenguaje es una maravilla. La semana pasada el pastor, creo a la antepasada, nos mostró cómo todas las lenguas, en 1950 se descubrió que todos los lenguajes, todos los idiomas tienen integrado la gramática. En nuestro cerebro está integrada la gramática, el verbo, el sustantivo, el adverbio, el adjetivo. O sea, por eso es un misterio el lenguaje. Nadie puede descifrar lo que es el lenguaje. O sea, palabras no son nada más, ¿cómo se llama? Signos, pero hasta que esas palabras tienen el significado, ¿verdad? Es como cobran un sentido. Por eso para todos nosotros es muy importante leer, es muy importante entender significado de palabras. Y porque es para que tú escuches toda esa programación gramatical que Dios puso adentro de nosotros, era para que cuando Él viniera a hablarnos, nosotros lo pudiéramos entender. El lenguaje de Dios tiene sustantivo, verbo, tiene todo lo mismo para que tú y yo lo pudiéramos entender. Es una maravilla, es un misterio. Entonces, por esa razón, una de las cosas que el enemigo más hace es que tú no entiendas la palabra, que tú no entiendas el lenguaje. Lo que más trata de hacer es una división, y por eso vimos cómo en la primera división que entra es que tú y tu marido no hablan el mismo idioma, ¿verdad? Y ahí empieza, o sea, no te entiendo y yo no te entiendo a ti. ¿Por qué? Porque no hablamos palabras. O sea, cada uno de nosotros ya sabe lo que quiere muchas veces, y por eso, ¿verdad?, empezamos con tanto conflicto, hasta que Jesús viene a nuestra vida y nos vuelve a hacer oír su voz. En el Antiguo Testamento, poco a poco, ¿se acuerdan que mi marido nos ha enseñado mucho cómo todavía la voz de Dios, todavía Noé la escuchaba, todavía los patriarcas, fue reduciéndose, pero todavía Dios hablaba mucho con ellos, aunque ya habían caído. Pero ese lenguaje se fue cortando y cortando y cortando, hasta que Dios dijo: la única manera que yo tengo de hablar contigo es a través de la ley. En el Antiguo Testamento Dios habló por medio de la ley, y la ley les dio a conocer a los israelitas el carácter de Dios. Quiero que me capte muy bien esto, porque tengo un propósito de llegar a esto. Dios se quería comunicar con el hombre, o sea, el anhelo de Dios es comunicarse con el hombre. O sea,
En la caída, cuando el hombre peca, fíjese qué interesante que lo primero que hace al cortarse la comunicación con Dios, lo primero que hace es que el hombre voltea y dice: estoy desnudo. Y él y su mujer y se empezaron a cubrir, se escondieron. Siempre que hay un pecado en nuestra vida, nosotros no somos gente que se acerca. Cuando hay un pecado en la vida de todos nosotros queremos hacer lo mismo que Adán, escondernos. Ahora, quiero que vea a Dios, quiero darle a conocer al Señor, no quiero darle a conocer lo que debemos hacer o no. Quiero darle a conocer el amor de Dios, porque el que bajó, dice, oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto. Después de la caída, después de que se cubrieron, el que vino y se paseó, el que necesitaba recuperar su comunicación con Dios, con el hombre, era Dios. Y estaba ahí. Dios ya sabía que habían caído, Dios ya sabía el desastre que había sucedido en la tierra. Dios sabía lo que se había secado, porque se secó adentro del ser humano todo lo que Dios había puesto, la imaginación, el propósito, el anhelo de unidad, todo se secó adentro del hombre. Pero Dios de todos modos vino, y Dios, como vimos la semana pasada, no llegó y dijo: ¿dónde estás? Pues ¿qué hiciste? Y aquí es donde yo quiero que usted siempre oiga la voz de Dios, la reconozca. Y dice: y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ya esa voz de la que dependían, de la que vivían, de la que se alimentaban, ya los hizo temblar y se quisieron esconder, ya no la querían oír. Pero de todos modos dice: mas Jehová Dios llamó al hombre, porque Dios sigue insistiendo en recuperar al hombre, y le dice: ¿dónde estás tú? O sea, me encanta cómo Dios nos desarma a todos con preguntas. Cuando Él se acerca a nosotros, nos pregunta: ¿dónde estás tú? Y le respondió: oí tu voz en el huerto. Fíjese lo que le dice: es que oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? O sea, ¿quién te enseñó que estaba mal lo que estabas haciendo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Luego culpó a la mujer. Esta es la primer destrucción. ¿Verdad que en los matrimonios una de las cosas más pesadas que hay sigue sucediendo, ¿verdad? Sucede algo malo en el hogar, la mujer tiene la culpa, ¿verdad? Luego le echas la culpa. O sea, los hijos, ¿verdad? Tus hijos, tú los creaste mal, ¿verdad? Esto sucedió aquí, esto sucedió por causa del pecado de ambos. Y eso empezó a suceder, y hasta la fecha es una cosa que sigue sucediendo, hasta que volvamos a la responsabilidad original. Porque la única manera de Dios volver a recuperar la comunión con estos dos seres que había creado era volver a recuperar la manera como se comunicaba con ellos. Y ahora era: tú tienes que tomar responsabilidad de las acciones que tú hiciste mal. Tú como mujer tienes que tomar tu responsabilidad, y tú, hombre, era tu responsabilidad. Pero aún en el juicio que voy a tener contigo, te voy a volver al estado original. Qué increíble es el amor de Dios, qué increíble es la pasión de Dios por comunicarse con nosotros, por hablar contigo. Y el enemigo es lo que más se aterra. O sea, no hables, no, o sea, no, tú no entiendes. Tú oye la predicación, tú oye esto que está aquí, tú oye esto que está acá. Qué padre se siente, pero no oigas a Dios. Y Dios lo que quiere es hablar contigo. Escúchalo, y que lo escuche todo tu cerebro y todos tus sentidos y toda tu alma. Dios quiere hablar contigo. Y el ser humano desde entonces no ha querido hablar con Dios. Cuando Moisés, él dijo: tráeme a mi pueblo.
Y el pueblo cuando empieza a oír la voz de Dios, porque sí es temible su voz, es temible, desgaja montes, pero a la vez te atrae, te vuelve a ti. Y entonces el pueblo de Israel dijo, no, 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 no. Moisés, que te hable a ti, nosotros no queremos oír la voz de Dios. Quiero que entiendas cómo está la condición de nuestra carne en el pecado, no queremos oír a Dios. Y aquí fue cuando la mujer le dijo a la mujer, o sea, Dios volteó con la mujer. Dios no volteó ahí mismo con el hombre y le dijo, ahí no lo regañó y le dijo, tú no debiste haber hecho, sino que dijo, a ver, y luego vino con la mujer. Siempre que hay un conflicto, usted tiene que escuchar las dos partes, ¿verdad? Porque a veces nomás escuchamos una. Siempre tenemos que escuchar las dos partes. Y Dios vino con la mujer y le dice, ¿qué hiciste? ¿Qué has hecho? Y la mujer le dijo, la serpiente me engañó. La mujer siempre también le está echando la culpa a alguien más, ¿verdad? Nadie nos queremos quedar con la culpa. La culpa, no fuimos diseñados para la culpa, ninguno de nosotros. Por eso cuando algo nos culpa, nos enojamos, ¿verdad? Luchamos contra la culpa como gato boca arriba, porque no nos gusta sentirnos culpables, a nadie. Si es algo con tus hijos, pues sí tuve la culpa y cometí muchos errores, pero no quiero aceptar toda la culpa, ¿verdad? Si tengo muchos problemas adentro en mi corazón como mujer, yo no quiero aceptar toda la culpa. Alguien más la tiene que tener. Y entonces la serpiente volteó Dios y Dios no habló con la serpiente. Diga, Dios no habló con la serpiente. Él volteó y le dijo, maldita, por cuanto esto hiciste, maldita serás tú entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad. Y aquí fue el primer anuncio de salvación, porque dijo, y pondré enemistad entre ti y la mujer. O sea, siempre va a haber un pleito entre tú y la mujer, siempre. Y entre tu hijo, al hijo simiente es hijo, entre tu simiente y la simiente de ella. Dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y ese era el primer anuncio de salvación. El primer anuncio de salvación dijo, siempre va a haber una enemistad. La mujer siempre, de alguna manera, por eso necesita una señal de autoridad sobre su cabeza, porque siempre el enemigo está tratando de minimizar todo lo que es, ¿verdad? Por cuanto fue engañada. Y entonces le dijo, pero a la serpiente le dijo, tu simiente, tu hijo, va a tener una enemistad con el hijo de la mujer. El hijo de la mujer, el único hijo de mujer era Jesús. Él no dijo el hijo de ambos, el hijo de Adán y de Eva. Él dijo el hijo de la mujer, profetizando sobre María. Yo quiero que vea desde aquí, el que tiene una pasión por recuperarlo es el Señor. Lo sienta usted, no lo sienta, etcétera, pero Dios tiene una pasión. Él es un comunicador. En todo comunica. Y si tú eres una persona que no tiene amigos, que no se comunica con la primera persona con quien te debes de comunicar, que es tu mujer, tú quedas como a la mitad. Ahora, lo que decíamos, pues la mujer también tiene que ser muy sabia, ¿verdad? Me encantó Mike que me platicó y se llegué corriendo con mi esposa, ¿verdad? Conversa, mujer, conversa, dime algo. No es así, ¿verdad? No es conversa, mujer. No es, óigala, siéntese, ¿cómo estás? ¿Verdad? ¿Cuántos hicieron eso de dime algo? No, aquí ninguno, ¿verdad? Nomás Mike. Y dice, y le dijo, esta te herirá, el hijo de la simiente te va a herir en la cabeza. ¿Dónde se aplasta o se mueren las serpientes? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué? La serpiente se muere cuando le aplastan la cabeza. Ahí estaba, el hijo de la mujer te va a aplastar la cabeza. O sea, desde ahí estaba el destino de Satanás marcado. No va a quedar nada de ti. Tú le vas a alcanzar a herir al hijo en el calcañar. O sea, estaba hablando de la cruz. Pero dijo, pero él va a acabar contigo.
aquí empieza todo el proceso de salvación. Y claro que le dijo a la mujer cosas muy fuertes: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz hijos, y su deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Qué impresionante. Mire, déjeme le digo al estado original que el Señor nos quiere volver. La orden de señorear no fue sobre la mujer. No le dijo al hombre: tú vas a señorear sobre tu mujer y tus hijos y tu familia. Le dijo: no, tú vas a señorear sobre toda la creación, sobre las aves del campo. ¿Verdad que sí les dijo eso? Sí los tengo aquí conmigo o los estoy perdiendo. Pero y aquí entra la maldición. O sea, aquí entra una ruptura impresionante. ¿Por qué? Dijo: porque tu deseo será para tu marido. O sea, él se va a enseñorear de ti. Y eso es horrible. Este es el principio más diabólico de todas las cosas. Porque el hombre estaba diseñado, mis amadas, para enseñarnos a nosotros justicia. Nosotros íbamos a aprender obediencia, por cuanto el hombre inmediatamente en su casa iba a decir: mi casa va a ser una casa de honra, en mi casa va a haber trabajo. Él iba a estar dirigiendo y la mujer iba a entender, el propósito del hombre, y entonces se iba a meter a colaborar con él. Pero no era para señorear. ¿Y qué pasa cuando nos enojamos? ¿Qué pasa en lo primero? Traemos metido el chip de que nosotros señoreamos. En Cristo Jesús no es así. No, o sea, en Cristo Jesús usted va a señorear otra vez sobre toda la promesa de Dios. O sea, va a volver al estado original, va a señorear sobre su trabajo, va a señorear sobre muchas cosas. Pero no cuando se enoja, ¿verdad? O cuando nos enojamos, hay unos gritos y a veces nada más así con la presencia, ¿verdad? Te quedas todo así por las reacciones, por la ira. Y las mujeres pues manipula y mis amadas, esa es la cultura. Así crecimos porque no entendemos justicia. Mire, es tan fuerte esta cosa que en el Nuevo Testamento, porque Dios quiere a todos ustedes volverlos a Cristo, a todas nosotros volvernos al diseño original y que estemos increíblemente felices. El poder del Espíritu Santo nos quiere transformar para eso, para ser las coherederas, como oró la semana pasada, coherederas de este hombre que me ha maltratado tanto, sí, de este que se burló de mí, sí, coherederas de la gracia. O sea, mujeres que dicen: qué barbaridad, o sea, gracias a Dios que mi marido trabaja tanto y que valoran lo que hace su marido. Bueno, sí es que trabaja, ¿verdad? Pero confiamos en que los diseños originales de Dios, volveremos, ¿verdad?, al diseño original. Pero, o sea, toda esa fuerza. Mire, cuando los hombres, eso me lo platicó mi marido de algunos congresos de hombres que ha ido él. Dice que a veces en congresos de hombre hay mucha ira adentro del varón. Dice mucha ira, a veces porque nadie les dio oportunidad en su formación de desahogar lo malo hacia el lugar correcto. Entonces vas creciendo. ¿Contra quién se va a venir toda tu ira? Contra o tu mujer o tus hijos. Por eso no es el diseño original. Estamos aquí porque estamos oyendo otra vez la voz de Dios, y con la voz de Dios de pronto usted va a funcionar de otra manera. Y la cuestión, ¿cómo nos casamos? Por ejemplo, ¿cómo nos casamos aquí en México? A la mujer ni todo el amor ni todo el dinero, y los hombres así, ¿verdad? Porque la mujer le va a sacar toda la lana. Y las mujeres, y no te vas a dejar, no te vas a dejar ni un pelo porque que tú no naciste así y así. O sea, es una distorsión. Por eso Dios quiere esta nación, y Dios quiere mujeres que de veras abracen el propósito de Dios. Esté tu vida como esté tu vida, esté sola ya, no estés sola, pero si vuelves a captar eso y tú dices: Dios está buscando hacer las cosas diferente. Mire, mi amado hermano, le voy a decir una cosa. La Biblia dice en
en Primera de Pedro, dice, se lo voy a parafrasear: traten bien a sus esposas, porque si no sus oraciones, todas sus oraciones van a estar estorbadas. Porque usted no se imagina lo que una ira de un hombre, aunque usted tenga toda la razón, la ira de un hombre hace pedazos y añicos a su compañera. O sea, mujeres se pueden enfermar por las iras del hombre. No se trata de reprimirnos y bueno, la voy a aguantar, ¿verdad? No. Pero si usted empieza a oír la voz de Dios, y por eso yo sé ahora que me volvieron a invitar a tantos congresos de mujeres, dije, Señor, es que tengo que volver a hablarle a las mujeres, porque a veces no somos sabias. Queremos lo que queremos y queremos lo que queremos, pero no queremos el propósito de Dios en el llamado del varón. Y esté como esté tu marido, sea quien sea tu marido, tu marido fue diseñado para darte una protección. Yo le doy muchas gracias a Dios que no soy hombre. Gracias a Dios que ustedes son los que tienen que lidiar con tanta cosa que nosotros no. A veces llega mi marido y voltea y me dice, porque luego me entra a mí, ¿verdad? Como toda buena mexicana, y todo lo que hago por ti, y me dice, no sabes ni la cuarta parte de las cosas con las que yo lidio. Y yo me muero con las poquitas cosas que lidio. Entonces, toda esa fuerza, toda esa capacidad de protección, cuando llegue la condenación a su casa, porque usted tiene una relación con Dios, porque usted le sabe dar, o sea, por su cerebro, por cómo funciona su cerebro, usted le puede dar una dirección a sus hijos y a su casa impresionante, que su mujer nunca le va a dar. Nosotros estamos diseñadas de otra manera, captamos otras cosas importantísimas. Pero es impresionante cuando el cerebro del hombre, o sea, que está conectado con el reino, empieza a funcionar no, esto es así, con una claridad para todas las cosas. Yo lo quiero animar. A ver, diga, me voy a animar. ¿Verdad? Me voy a animar. Porque, o sea, aún y con la caída, Jesucristo ha venido para que si nos unimos a Jesús, tanto hombres como mujeres, vamos a ver ese diseño original otra vez. ¿Sí me explico? O sea, yo aprendo muchas cosas, pero de veras, nunca vengo aquí, ni me paro aquí, ni nada, hasta que me siento primero con mi marido y le digo todo lo que traigo. Y luego me dice, espérame tantito, espérate tantito. Y siempre me dice, vamos a hacerle así y así, si lo estás viendo bien, no lo estás viendo bien, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay una seguridad, mis amadas, las que están casadas, y si no estás casada, la figura en la iglesia tú encuentras mucha protección. Por eso se necesitan levantar varones en la iglesia, varones, como dice la escritura, varones que cuidan sus casas, varones que pueden dar un consejo, varones que le dan una protección a la congregación. O sea, no es una dependencia de hombres y mujeres. O sea, es el diseño de Dios. Pero si tú eres una mujer, o sea, olvídate, en ningún lado va, aunque sea quien sea el marido. ¿Verdad? Yo recuerdo cuando mis hijos estaban chiquitos, y un desorden, y un relajo, y quién sabe qué, y yo quería llorar por todo lo que me había pasado todo el día. Llegaba mi marido y todos se enderezaban, y tenía que decir nada. Y a mí me daba mucho coraje. Yo decía, ¿por qué? Porque a mí no me hacen caso. O sea, hay un poder para equilibrar. O sea, ustedes calibran. Mire lo que le voy a enseñar. No me estoy desviando del tema. Pero empecé a investigar sobre la educación judía. La educación judía es todo un proceso muy complejo, pero es responsabilidad del padre de familia. Los judíos no le dejan la responsabilidad de educar a sus hijos a las escuelas. O sea, lo primero que te dicen, y te dan seminarios enteros de Deuteronomio donde dice, tú enseñarás a tus hijos. No es la mujer la que enseña a los hijos. El que calibra, el que te da un calibre así, es el varón.
es algo dado divino por Dios. Cuando tú empieces a caminar con Jesús, déjame te digo las buenas noticias. Cuando tú empieces a caminar con Dios de cerquita y empieces a oír su voz, como te voy a mencionar 2 o 3 ejemplos, tú vas a estar con tus hijos, estén grandes, estén chicos, y tú les vas a hablar y ellos van a reconocer y ellos se van a enderezar. No es estarles hablando y mira, hijo, rogándoles, etcétera. Es una voz en el varón que calibra. Pero ellos, fíjese, les dan todo un curso a los judíos. ¿Cómo debes de buscar la escuela para tus hijos? La escuela, no la escuela de primaria y secundaria, porque primero les dan una escuela de identidad. Esa escuela, todo está basado alrededor de la sinagoga. Imagínense lo importante que es para el judío la educación de sus hijos. Primero, antes que todas las demás educación, lo primero es tu identidad judía. Todo el propósito, mire lo impresionante que es. Y dígame si no es cierto esto en el varón. Yo estoy llamando a las cualidades que Dios puso adentro de ustedes. Toda la educación del judío, así fuertísima, es que desde chiquito tenga una educación tan clara que su pensamiento siempre sea bien claro. ¿Por qué? Porque él no puede perder su identidad como judío y nadie se la ha quitado. Pasando 6,000 años los han desterrado, los han quitado y nadie jamás se los puede quitar su identidad. Porque el papá, él dijo, Dios le dijo, tú eres el responsable. O sea, nadie más, tú eres el responsable. Y lo primero que dijo, ¿cómo? O sea, y hay una cosa bien fuerte, ¿verdad? Cuando el varón le quiere enseñar algo claro a sus hijos, nunca se le va a olvidar. Y es todo un proceso, no es nomás, oye, mi hijo, esto. No, el judío se va con el niño, le hace experimentar, así como Dios nos hizo la enseñanza de Dios, y le aclara sus pensamientos. Cuando las mujeres somos las que educamos a los hijos, no les damos un pensamiento claro. O sea, ¿por qué? Porque la mujer va a tender a sobreproteger y no hay maldición más grande. Y esto se lo digo de mi corazón a ustedes, pero ustedes son los que tienen que cubrir esto. Ustedes tienen que pararse y decir, esta situación está en mi casa porque lo primero que una mujer hace es sobreproteger a sus hijos. Ay, pobrecito mi hijo. En todo, la mujer no tiene claro muchas veces, o sea, la mujer le es muy difícil ejercer una justicia. Porque hay tantos chiples tantos consentidos en el país. ¿Qué es el matriarcado? El matriarcado no es que la mujer, ¿cómo se llama?, mande ni nada. El matriarcado es la sobreprotección. Ay, mi hijito, ay, ¿qué le va a pasar? Ay, mi vida. Como no se halla bien con el hombre, entonces viene para tener un sentido con sus hijos. Y es bien difícil que una mujer ejerza realmente bien claro justicia, ¿verdad? Si el papá no quiere que el hijo vaya o que la hija vaya al baile, ¿verdad? ¿Qué dice la mamá? Ay, pobrecita, ¿por qué no la dejas ir al baile? O sea, de veras, nosotros no estamos diseñadas, nosotros tenemos que pasarnos de rodillas. El hombre tiene que buscar, mi hermano, si usted me dice, si usted hace estas 3 cositas esta semana, usted va a tener un desarrollo en su cerebro, en su trabajo, en todo, impresionante, un entendimiento de Dios. Usted tiene que buscar que en su casa no haya engaño. La Biblia dice, la mujer fue engañada, no el varón. El varón va a dar cuentas, pero la mujer tiene una capacidad de ser engañada. Ya cuando menos piensas, ya estás con un montón, ligándote a un montón de gente que te desvía tu pensamiento, que te hace buscar otras cosas, querer otras cosas y no el diseño original. Tú tienes que
querer saber que adentro de ti, de veras yo te animo. Cuando mi marido nos pone en orden en la casa, y así no es. Y digo, no estoy hablando para que usted hable así. Él obviamente ya cuando ve las cosas muy volteadas para el otro lado, voltea muchas veces. O sea, muchas veces cuando yo empiezo con todos mis rollos, cuando él ha volteado, yo se los he dicho, eso definió mi vida. Porque sí estamos medio gruesecitas, ¿verdad? Medio quejoncitas y medio y echándole a y echándole al otro y metiéndole así lo que no nos gusta al marido, ¿verdad? Y les metemos unas zancadillas y ahí el pobre marido, ¿será o no será? Fue cuando me dijo mi marido, porque como toda buena mujer, cuando yo empezaba a hacer cosas, yo volteé un día conmigo, a nosotros nadie nos debe nada, ¿me entendiste? Y lo vi. Y él nunca estaba viendo a ver quién le daba, ni quién le daba, si le daba el papá, si le daba el suegro, si le daba esto, y que por qué le dieron a mi hermano y que por qué no le dieron. A nosotros nadie nos debe nada. Y con la congregación, no, pero mira que no quieren que a nosotros nadie nos debe nada. Nosotros esto lo hacemos y lo seguiremos haciendo aunque todo el mundo nos traicione. ¿Me entendiste? Sí, Señor, perfectamente entendí. Es maravilloso su intervención. A ver, diga, es maravillosa mi intervención. No, vuélvalo a decir, créaselo. Es maravillosa mi intervención. O sea, un hombre con justicia adentro, péguesele al pastor. Yo le dije a Mike ahorita, le dije, siéntense con él. Y cuando se le pongan las peras de a 25 con la señora, como yo me le he puesto a las peras con 25, es que todo me cuestionas, me dijo, ¿verdad? Porque la mujer quiere tener mucha seguridad, ya estamos cuestionando todo. Y sí está seguro, y sí, quién sabe qué, y quién. Y él ha volteado, y estoy seguro, y lo voy a hacer, me quiera seguir o no, perfecto. No, sí, espérame tantito, ahí voy. Donde hay autoridad, cuando, ¿verdad? O sea, de veras, el autolástima no la tenemos que zafar de las entrañas todo mundo. No quiere justicia en su casa. O sea, claro, ¿por qué eres tan exagerado para corregir a mis hijos? Ni idea tenemos el desastre de anarquía que vivimos. La cuestión de la educación, porque no la entendemos, es una anarquía tremenda. Nadie sigue los manuales, ahí están los manuales de los libros, nadie los sigue. No, yo lo hago así como las recetas, ¿verdad? Aquí está esta receta, te va a salir buenísima. Ay, qué bueno, dame la receta, me vas encantada con la receta. Ay, pero yo le puse un huevito de más y le quité el sabor al de este. O sea, todas hacemos, ¿verdad? Nadie sigue a nadie. Has ejecutado, has hecho caso alguna vez. Te quiero preguntar, ¿has hecho caso alguna vez exactamente como te lo dijeron? Hasta donde te lo dijeron. Eso es lo que tenemos que buscar. No, pues poco a poquito. No, sí, pastor, sí, mire, ya hice esto, ya no, sí, ya quité esto. Puras mentiras. Haga caso a la voz de Dios. Decídase, no voy a manipular, pase lo que pase, voy a entender y hínquese, y Señor, dale sabiduría a mi marido y ¿verdad? O sea, dale, guíalo, no lo dejes que se desvíe, o sea. Eso sí, mis respetos a como nos hablaba lo que buscaba mi papá, que me enseñó. Dice, más vale, siempre cuida a tu marido, es lo único que tienes. Estoy hablando pueblerinamente, pero decía, más vale, dice, pero está tu marido, no vas a estar sola, cuídalo, entiende lo que es, entiende el esfuerzo que hace por ti. El hombre vale por su mujer. Nunca se me olvidó. Ya les he platicado del botón, ¿verdad?
se los he platicado mucho, que yo un día pues recién casada y se le cayó el botón a la camisa del señor pastor y yo estaba muy apurada y no le puse la camisa, no le puse el botón, entonces se la puso y fuimos a casa de mi papá, ¿no? Y luego le dice, mire suegro, pero bromeando, mire suegro, no me quieren poner no me quieren poner el botón. Ya no hallaba qué hacer mi marido de la regañadota que me metieron, ¿verdad? ¿Qué no sabes que un hombre vale por su mujer y que el hombre debe de andar impecable y traer? No. Ya mi marido ya, no, sí suegro, no se crea, o sea, sí. Pero qué increíble ser mujeres del reino y recuperar el diseño original. Y por eso Dios nos está enseñando eso, para recobrar el diseño original por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Le voy a decir lo último con lo que quería yo cerrar. La ley no sirvió para dejar la voz de Dios el suficiente tiempo en la tierra para que pudiera Dios recuperar al hombre por completo. La ley no recuperó al hombre. Y dice la Escritura que en los últimos tiempos nos habló por el Hijo. La palabra es el Hijo. Cuando oyes la palabra, cuando oyes al Hijo, vuelves a oír a Dios y esa palabra te hace recuperar al Señor. Pero déjeme le digo algo que Jesús dijo, lo venía escribiendo ahorita en el camino. Dice, los fariseos traían un pleito, ¿verdad? Casado con Jesús. Dice, Jesús les respondió, en Juan 10, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y el salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero. Y miren lo que dice, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Vamos a leer en voz alta el versículo 10:3, Juan 10:3. A este, todos juntos, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. ¿No se parece a la creación? ¿No se parece a Génesis? Las llama, oyen su voz y luego las llama y luego las saca. Es el mismo proceso de Génesis que vimos la semana pasada. Pero es la voz de Dios. Si tú no puedes oír la voz de Dios, entonces quiere decir que Él no es tu pastor. O sea, sus ovejas oyen su voz, tan claro como lo oyeron Jessica y su esposo. Tan claro, o sea, toda la escritura está diseñada para que tú oigas la voz de Dios. Si tú no oyes la voz en las escrituras, entonces no puedes ser una oveja. O sea, eso lo dijo Jesús. O sea, esto es una bomba atómica. Y luego dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y vamos a leer el último parte del versículo en voz alta. Y las ovejas le siguen, ¿por qué? ¿Por qué tienes tú una garantía de seguir a Jesús? Porque oyes su voz. Eso fue. Mis ovejas oyen mi voz. Y déjenme les digo esto que dice, las ovejas no oyen la voz de los extraños. Una oveja lo único que quieres es oír la voz de Dios. Porque imagínate oír su voz. Déjeme quiero leer un versículo
quiero que veas lo que define la vida de las personas, es oír la voz de Dios para su propósito. En Hechos, digan todos, qué increíble que estamos volviendo al diseño original. Les voy a leer esto, dice Saulo, el apóstol Pablo, Saulo, que había perseguido a los cristianos, que los había mandado matar, dice, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, y vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. O sea, Pablo estaba, no nada más él estaba ordenando las cosas, él vino al sumo sacerdote y les dijo, mándalos, mándalos a apresar a todos, no dejes a nadie de esos cristianos. Y entonces dice, y yendo por el camino, aconteció que al llegar a Damasco, así imagínense furioso, estaba respirando amenazas y muerte, así con toda la furia. Y dice, y en eso aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Yo dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Oyó la voz de Dios. La conversión de Pablo fue cuando oyó la voz de Dios. O sea, él venía furioso. Cuando alguien está furioso, ¿verdad que no oye a nadie? Pero oyó a Jesús. Y eso fue lo que lo desarmó. Y le dijo, ¿quién eres, Señor? Toda la fuerza de este hombre lo desmoronó la voz de Dios. Y desde entonces la supo reconocer, viniera de quien viniera. La oyó directo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y le dijo, de aquí en adelante se te va a decir lo que debes de hacer. Y Jesús ya no habló con él. Cuando Dios le habló, cuando le dio direcciones a través de Ananías, o sea, este era un judío totototote, o sea, sábelo todo. De esos que decía, yo sé todo, yo a mí nadie me va a engañar, yo tengo todo. Y de pronto esta voz, y sabe que es Jesús, porque Dios nos ha hablado por el Hijo, porque Dios quiere hablarte a ti a través del Hijo. O sea, tienes que quitar todas tus defensas y quedarte y meterte en la Escritura, porque el Dios le dijo, lleno de orgullo y de soberbia, que era lo que tenía, era una soberbia hasta arriba. Por eso decía, yo tengo razón, y ahora matan a todos los que que están haciendo esto. Y luego le dan una humilladota tremenda. Diga, estos son los caminos de Dios. Dígalo bien, tenemos que ser humillados. Y humillado totototote, porque quedó como ciego 3 días. Y le dijo, alguien más, y un desconocido que no sabemos casi nada de él, Ananías, le empieza a decir qué tiene que hacer. ¿Por qué quieres oír la voz de Dios? Ay, porque quiero oír la voz de Dios. No, porque ahora tienes que aprender a obedecer lo que esa voz te dice. Si este proceso, no de entender la Biblia como nosotros queremos, ni como la acomodamos. Yo estoy viendo ahorita, ¿verdad? Porque esto lo dijo el Señor. Quiero una generación, quiero que se metan a todo lo que es educación, porque salven una generación que no sabe pensarla. Quiero recuperar, porque etcétera. Y de pronto tú ves y yo estoy, de veras, yo si encontrara a alguien, yo le regalaba todo el proyecto.
de veras. O sea, a mí no me interesa nada del negocio ni de lo que va a lograr, no me interesa. O sea, yo se lo quiero dar a alguien, pero cuando mi marido dijo, lo voy a hacer, y el respaldo de puros profesionales que está viniendo sobre él para llevarlo a cabo, o sea, es muy impresionante. Ayer salí de mi plática con esta gente y le dije, pero es que de veras yo no sé cómo. Le dije, hasta me cuesta ponerlo en palabras. No, Tita, yo te ayudo. O sea, yo voy a dejar mis negocios, voy a dejar todo lo mío para ponerme contigo y decirte cómo conceptualices una nueva palabra. Yo te voy a enseñar a conceptualizar, y si sacamos los métodos los vamos a poder aplicar en todo. Mira, va a ser muy sencillo, pero, o sea, pero todas las capacidades de la gente para lo que nosotros, eso es Dios. Dios no tiene cosas chiquitas. O sea, Dios no quiere tu vida arreglada. No más que obedecer, mis amadas, en una cultura que nosotros sabemos desde chiquitas cómo salirnos con la nuestra. Desde chiquitas fue la cultura. Lo único es volver a escuchar la voz de Dios. Fue una mujer a la que le habló, que aceptó su propósito y dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo de acuerdo a tu palabra. Y una pequeña mujer, una jovencita de 15 años le dijo sí. Y esta mujer, a través de su obediencia, logró que su hijo venciera a la serpiente, la humanidad. Hay muchos propósitos para la mujer, muy increíbles. Es toda una revolución. Es toda una revolución. Pero Jesús va a volver a brillar en la tierra. Tienes que esforzarte a buscarlo a Él, de decirle, mira Señor, si me va bien, si me va mal, o sea, lo que sea, quiero oír tu voz, porque en Jesús vamos a volver a estar completos. Y yo anhelo, o sea, sin los varones, o sea, olvídelo, o sea, lo que viene sobre la nación es una cosa tremenda. Si no están los protectores. Y aunque a veces una mujer haga lo que haga, los berrinches que haga, no le haga caso. Si Dios le ha dicho algo, párese. Si usted quiere una cosa en su casa, sí quiero mi casa. En mi casa no va a haber gritos, no va a haber berrinches, así va a ser, porque queremos a Dios en medio. Y van a ser amables y no van a ser ásperos. Dice, no seas áspero. No engañas a tu marido. Ay, pero ya sé cómo hacerle para sacarle la lana y que... Bueno, esto es volver al estado original. Este es Jesús viniendo, quitando culpas, quitando pasados, volviendo a soplar sobre tu vida, volviendo a llamarte. ¿Quieres ser una oveja de Jesús? Te va a llamar por nombre, ¿verdad? Le va a decir Guillermo, Roberto, Martín, Salvador, Humberto. ¿Verdad? Laura. A cada una de nosotros. Y esa voz nos basta para todo. ¿Verdad? Nomás llamarnos así, nomás su Marta, Marta, Silvia. Vamos a volver al estado original, vamos a oír. Jesús dijo, yo no hablo nada que no oí del Padre. Jesús no te va a andar con rollos. Palabras que dijo las oía exactamente del Padre. Por eso nos debemos de clavar horas y horas. Yo soy la vid verdadera y ustedes los pámpanos. Mi Padre es el labrador.
la voz de Dios cambió a uno de los peores asesinos, a una de las más fuertes rameras. A los más odiados. Vamos a ponernos de pie para... Levante su mano. Tú nos has llamado por nombre, Señor. Queremos oír tu voz. A través de la Escritura es como la vamos a reconocer. Haznos apreciar lo que fue el diseño original, la grandeza del diseño original y cómo estamos volviendo en Cristo, Señor. Ahí estamos completos. No estamos completos por logros, no estamos completos por sanidades, estamos completos porque soplas tu voz sobre nosotros, Señor. Jesús, 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 dile Jesús, invoca su nombre, Jesús. Porque Él te mira como Él te creó. Él no te mira con las acusaciones, ni de tus errores ciertos, ni de los que no son ciertos. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Gracias, Señor Jesús.